Dígame nomás, ¿tiene alguna inquietud? Sí, Max, no, yo quería saber en qué grupo estaba también, por favor. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Karina Quevedo. Karina Quevedo. Grupo número 5. Neurotransmisor GABA. Gracias. Con gusto. Tengo la manita de alguien levantada. No sé de quién se trata. IR dice. ¿No? Les voy a compartir el Jamboard para ver cómo les está yendo. Muy bien. Recuerden colocar el nombre del neurotransmisor claramente para que se pueda observar. Vaya leyendo usted qué es lo que han aportado los participantes de su grupo y vaya completando con datos que vaya encontrando curiosos. Buenos días, magíster, y buenos días, compañeros. Una preguntita. Buenos días, dígame. Estoy aquí en la página donde está proyectando. Soy del grupo número 6, de la hoja 6. ¿Y ahí dónde tengo que irme para unir con los demás compañeros? Aquí en esta misma hoja, mire usted, aquí puede añadir una nota, puede agregar un gráfico y en la nota usted puede escribir el texto que necesite. Puede también hacer un cuadro de texto y escribir. Ya, ¿dónde le cojo esto acá? Aquí, mire, le estoy indicando en estas funciones del panel izquierdo, aquí está. Cuadro de texto donde le estoy apuntando en este momento. Acá puede añadir un círculo, puede poner aquí una nota y sobre este cuadro de nota usted puede escribir el texto que usted necesite. Aquí está, mire. Usted escribe lo que necesita escribir y pone guardar. En este caso, como no quiero que se añada, pongo cancelar. Y ya, para intentar. Donde que vistas y a cuadro de texto. Sí, o también nota. Y ahí usted va agregando la información en esta misma hoja. Todos los miembros del grupo número 6 trabajan en esta misma hoja. No me sale. ¿Ya lo logró? No. Me salió un cuadro, pero no sé. Exacto, ese es el cuadro. Aquí dice nota adhesiva. Mire mi pantalla. Ahí usted escribe. Donde dice nota adhesiva, usted escribe y coloca guardar y se agrega. Mire cómo están Ya, agregando sus compañeros. Ese cuadrito que usted le saca, no me sale. Aquí están las herramientas, en la parte izquierda. Y ahí está un cuadro de texto con la T. Aquí dice nota adhesiva o cuadro de texto, lo que usted desea añadir. Ya. Continuamos, les vuelvo a compartir. Ahí está el grupo 6, el grupo 7, el grupo Grupo 8. 7, un ratito para poder poner mi nombre, que sea lo que se mueven los cuadros, no puedo poner el nombre. Allá, siga nomás. Sí, sí.
Ahora el neurotransmisor acetilcolina, compañeros y compañeras Ivonne Calderón, Luzmila Carvajal, Renato Basantes, José Ignacio Albuja y quienes habla Carlos Alvarado. En este caso, pues empezaremos con la compañera Ivonne Calderón que empezará con la explicación. Gracias, compañero. La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio en la unión neuromuscular y esquelético y hace que el músculo se contraiga. En el corazón es inhibitoria, hace que el corazón disminuya la frecuencia cardíaca. Los neurotransmisores transmiten, los neurotransmisores pues transmiten su información de neurona a neurona y pues tienen diferentes acciones. ¿Sí? Doy el paso a mi compañera Luzmila, por favor. Ya. En cuanto a los neurotransmisores, son aquellos que de alguna manera van a enviar mensajes a otras células. Pueden ser células nerviosas, en este caso las neuronas, las células musculares como los miocitos o las glándulas. Fue el primer neurotransmisor que se descubrió como dato curioso y estos neurotransmisores van a trabajar en diferentes funciones. Desde la morfofisiología, la primera es que provoca que la corteza cerebral se mantenga activa y permita el aprendizaje. A continuación, mi compañero. Bueno, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿no? Estas células ayudan también lo que es el aprendizaje de los estudiantes, como también regula el sueño en cada ser humano. También memoriza para poder retroalimentar o recordar lo que se aprendió en el día, ¿no? Y ahí también es de largo plazo. ¿Qué pasaría si tal vez perdiéramos una de estas células? Entonces, aquí viene con lo que es la enfermedad del Alzheimer, que es olvidar las cosas en donde se dejó. También se puede definir como la enfermedad del Parkinson, que aquí son las personas que comienzan a temblar. Entonces, eso causaría la deficiencia o que las neuronas vayan deteriorándose a medida que pasa la edad, ¿no? Entonces, para eso continúa la siguiente compañera. Gracias, creo que me tocaba a mí. Bueno, entre los defectos se produce la acetilcolina, tenemos estimulación de los músculos, estimula la memoria, ayuda también para programar bien el sueño y es de gran importancia a la hora de formar recuerdos y configurar la memoria. Continuaríamos con el siguiente compañero o compañera. Gracias. Bien, Magíster. Bueno, para un poco finalizar un poco nuestro tema, pues en lo que tiene que ver la conciencia, la audición, la atención y el aprendizaje es muy importante este neurotransmisor porque de pronto dice que en el ser humano está mediado mediante la percepción en gran medida y la acción de la acetilcolina en este caso es mantener la atención incluso en un poco al nivel de conciencia. Lo que provoca es que la corteza cerebral se mantenga activa y esta permite el aprendizaje. Es un punto importante también en la formación de los recuerdos, porque la acetilcolina también es también una sustancia de gran importancia a la hora de formar recuerdos y configurar la memoria. Este participa directamente en la gestión del hipocampo desde esta zona. Hasta ahí nuestro aporte con el tema planteado para este neurotransmisor, estimada Magíster y compañeros. Gracias por su atención. Muchas gracias, excelente el aporte, muy clara la exposición. Exactamente eso es lo que hace la acetilcolina como neurotransmisor. Vamos ahora a dar paso al grupo número 2. Muchas gracias. Con el siguiente neurotransmisor. Adelante, por favor. Máster, buenos días, compañeros. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 2. Nos tocó
el neurotransmisor de la adrenalina o la epinefrina. Los integrantes somos Claudia Conde, Miriam Correa, mi persona Laura Chassi, Carolina Ceballos, Yorlango Karina. Como definición, nosotros hemos concordado en que la epinefrina o adrenalina es un neurotransmisor excitatorio producido por las células cromafines de la glándula suprarrenal. Esta neurotransmisión es esencial para nuestra supervivencia. A continuación, mi compañero. Dentro de las funciones tenemos que desencadena mecanismos de supervivencia, cumple funciones fisiológicas como la regulación de la presión arterial o el ritmo respiratorio y la dilatación de pupilas. Además, como efecto, nos ayuda a mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. Mi compañera continúa. Bueno, creo que algo pasó. Continúo yo. Cuando una persona se encuentra altamente estimulada, sea porque tiene miedo, porque tuvo ira, enojo, cualquier síntoma que genere estrés, entonces se liberan altas cantidades de epinefrina al torrente sanguíneo. Cuando el cerebro interpreta estas sensaciones de peligro o de estrés, las glándulas suprarrenales ordenan que se empiece a sintetizar la adrenalina. Una vez liberada la adrenalina, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la obtención de glucosa a nivel del hígado se incrementan. De esta manera empiezan a trabajar los sistemas nerviosos y el sistema endocrino y prepara el cuerpo para situaciones de peligro o situaciones extremas. Es por eso que cuando nos encontramos en estas situaciones muchas veces realizamos cosas que quizás nos sorprenden o no esperábamos reaccionar de esa manera. Al activarse el pulso, se nos acelera y se nos agudizan nuestros sentidos. Respiramos de forma agitada, se dilatan las pupilas, se incrementa el ritmo cardíaco. Debemos recordar que este neurotransmisor siempre se va a encargar de preparar al cuerpo para reaccionar de lucha o en forma de huida. Y cuando en nuestro cuerpo la adrenalina baja, puede ser que luego genere, por ejemplo, cansancio o dolor físico o cansancio muscular, porque ya nuestro cuerpo está relajado. Esa sería la participación del grupo 2. Muchas gracias, grupo número 2. ¿Cuándo creen ustedes que secretamos gran cantidad de adrenalina? Y tienen ilustrado en el fondo con ciertas imágenes. Cuando hacemos ejercicios o cuando hacemos deportes extremos, por ejemplo. Los deportes extremos, ahí se secreta gran cantidad de adrenalina y por eso le da esa sensación de euforia, pero justamente tiene un pico. Sube por la euforia del momento y luego usted ya se siente cansado y como que luego asimila lo que sucedió y de pronto el peligro al que estuvo expuesto si algo salía mal. Muy bien, muchas gracias, grupo número 2. Ahora vamos a dar paso al grupo número 3 con el neurotransmisor noradrenalina o norepinefrina. Bien, buenos días, Mater. En este grupo hemos participado Elizabeth Lucero y mi persona quienes habla Glentiliana. La noradrenalina, como bien conocemos, que se produce por la hidroxilación a partir de la dopamina, que quiere decir que uno de los efectos son hipertensivos que va involucionando a través de algunos transmisores, como por ejemplo presentan muchos trastornos de ansiedad, ya que con frecuencia va de la mano con estado de depresión. Muchas personas sufren de ese trastorno debido a que sus sentimientos, sus emociones son de forma incontrolable. La ansiedad de ese transmisor presentan temor, preocupación, pánico. Uno de esos sentimientos puede interferir con algunas actividades diarias y también puede presentar, como estaba leyendo, uno de los datos curiosos que
se ha relacionado tradicionalmente con la motivación mediante el estado de alerta, debido al aumento de la sociabilidad y deseo sexual. Eso es lo que produce la hidroxilación a partir de este efecto. A continuación, Elizabeth. Sí, muchas gracias, Glenda. Este neurotransmisor también nos permite a esta respuesta de lucha o huida que conversábamos el día de ayer. También controla las pautas del sueño. Algunas de estas se encargan de las funciones cerebrales en el aprendizaje y en la memoria. También puede actuar como una neurona o un neurotransmisor. También son parte de o está asociado a la depresión y a la ansiedad que sentimos. También dice que esto se segrega mucho cuando tenemos esto de la sociabilidad y el deseo sexual. Y también mencionaba que cuando tenemos estas emociones fuertes, donde nuestro corazón empieza a tener muchas contracciones. A eso es lo que se debe estos 5 grupos de la noradrenalinas, que el grupo A1 controla el metabolismo, el A2 participa en las respuestas del estrés, el A4 y el A5 en la médula espinal, y el A6, que es el más importante, es la vigilancia y la velocidad de acción o reacción ante un estímulo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth y Glenda, buen trabajo. Es decir, que este neurotransmisor es el encargado de controlar nuestro reloj biológico. Por eso nos da las pautas del sueño, cuándo debemos nosotros ya descansar, dormir, cuándo debemos despertarnos. Es importantísimo para algunas funciones, como ustedes ven, de lucha y huida. Tiene muchas características interesantes la noradrenalina. Damos paso ahora al grupo número 4 con el neurotransmisor dopamina. No sé si se está proyectando. Visualizar. Sí, de hecho yo estoy proyectando la pantalla. Gracias, Máster. Bueno, buenos días, Máster, compañeros. Nuestro grupo, formado por Juan Paspuel, Patricio Orozco, Dayana Palma, Jessica Mendoza y mi persona, Jessica Paredes, les vamos a hablar de la dopamina. Para empezar hablando de la dopamina, debemos tener claro qué es un neurotransmisor. Entonces, un neurotransmisor es una sustancia química, ¿sí? Que es la encargada de transmitir el impulso para generar una respuesta a un estímulo. Si nosotros nos damos cuenta en la primera imagen que está aquí, nosotros tenemos una neurona presináptica, que es la encargada de mandar el transmisor. Acá nos encontramos con la neurona posináptica, que es la que recibe el transmisor para generar el estímulo, ¿sí? Una vez que ya tenemos claro qué es un neurotransmisor, vamos a pasar a lo que es la dopamina. Este es el cerebro de la persona, esta es la zona donde se ubica la dopamina. Se ubica en el área tegmental ventral del cerebro medio, en la parte compacta con el cerebro, en la parte compacta del cerebro negro y el núcleo del hipotálamo, ¿sí? Entonces, si vemos aquí es la parte moradita, que es el camino, se puede decir, de la dopamina. ¿Qué es? Como les dije, que es un neurotransmisor, está asociado con la sensación del placer derivado de la dopa que se encuentra en los ganglios del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones que nosotros pudimos verificar que hace la dopamina? El mecanismo es la recompensa del cerebro y la regulación de la memoria. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de la sensación, el placer y la sensación de relajación. También es un mecanismo de recompensa causante de las sensaciones placenteras, coordina la regulación y la memoria de las personas.
Esto también es un proceso, esto se da en el proceso cognitivo que se asocia también al aprendizaje y a la toma de decisiones. Pero también nosotros debemos considerar que el exceso de dopamina puede provocarme alucinaciones y esquizofrenias en las personas. Déjenme ver, por acá también me falta. De pronto, mi compañera... Dice que está con problemas de... Ya. Bueno, lo que es en el exceso de dopamina, como dijo la compañera, pues puede provocar lo que son alucinaciones y esquizofrenia, y también hay problemas de Parkinson porque estas se encargan netamente de los movimientos motoros y del sistema nervioso en sí. Y también tiene muchas funciones porque la dopamina es una de las principales porque regula lo que es el estado anímico, funciones musculares, regula el sueño, la actividad cardíaca, el aprendizaje y la memoria, el impacto de la creatividad, la regulación corporal y el desarrollo de la personalidad. Gracias. Muchas gracias al grupo número 4. Se cree que cuando estamos enamorados se secreta gran cantidad de dopamina, ¿sí? Por eso tenemos esa sensación de bienestar. También cuando se ingieren drogas estupefacientes dan la sensación de bienestar que genera la producción de este neurotransmisor. Por eso cuando una persona consume este tipo de sustancias que le dicen, estás dopado, ¿sí? De ahí el término. Vamos a pasar al grupo número 5 con el neurotransmisor GABA. Buenos días, doctora. Compañeros, buenos días. Bien, nosotros les vamos a hablar sobre el neurotransmisor GABA. Si me ayuda un poquito acercándole la pantalla para poderles leer. Dentro de ella también tenemos que conocer antes de aquello que es el neurotransmisor GABA, por cuanto podemos decir que esto significa que es un... Ya, ahí, gracias. GABA es un tipo de sustancia que se lo utiliza para las neuronas del sistema nervioso a la hora de comunicarse entre sí a través de los espacios entre ellos, por cuanto estos espacios se los conoce como sinápticos, por los cuales se conectan de esta forma. Como pueden observar, también ahí tenemos este neurotransmisor en imagen en la cual se explica cada una de sus partes. Ahí ustedes lo pueden conocer cuál es el neurotransmisor A. Dejamos de escucharle, no sé qué sucedió. También podemos decir que el neurotransmisor como es la serotonina o la dopamina y por lo tanto envía mensajes únicos por el cerebro en el sistema nervioso, reduce la actividad de ciertas células del cerebro, calma la excitación neuronal. Es el mensajero químico de tipo denervador más abundante en el que el sistema nervioso central, sugiriéndose que es el 30 o 40% de las neuronas del cerebro, utiliza GABA como neurotransmisor. Dentro de ella también su función frena las acciones de los neurotransmisores que conducen la ansiedad. De esta misma forma se encuentra en el encéfalo en el principal inhibidor de la ansiedad de su ausencia. Puede causar la epilepsia, depresión, alcoholismo o insomnio. Los receptores GABA probablemente son los más numerosos en el sistema nervioso de los mamíferos. También podemos decir que existen distintos marcos en que aumentan los niveles de GABA en el cerebro. Se utiliza para conectar la epilepsia o para calmar la ansiedad,
Por ejemplo, la benzodiazepinas. Dentro de ello podemos, doctora, tener cierta información de lo que es el neurotransmisor GABA. No sé si se me olvidó algo, compañeros, tal vez. ¿Alguien más? Perfecto, cuando existe ausencia, hay un eco, no sé quién se olvidó su micrófono prendido, permítanme un segundito. Ahí estamos. Cuando existe ausencia de este neurotransmisor, se necesita ingerirlo. Hay una pastilla que se llama gabapentina, por ejemplo, que es bajo prescripción neurológica. Cuando los niveles de estrés se han convertido en ansiedad y ya no se pueden controlar, se requiere que estos neurotransmisores, como el cerebro ha dejado de secretarlos, se ingieran para el bienestar del individuo. Este es uno de ellos, el GABA. Voy ahora a dar paso al siguiente grupo con el neurotransmisor glutamato. Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. Bueno, para nosotros es importante poder compartir este espacio. Y bueno, antes de empezar, yo quisiera que cada uno de ustedes se pueda imaginar el plato favorito, el plato que más les guste. Si usted ya sabe, ¿no? En su mente usted ya está haciendo una idea de cómo ese plato lo va a saborear, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Sí, hemos trabajado aquí Lucy, Gaby, mi persona en este espacio. Este ejemplo nos ayuda a entender que el glutamato, bueno, los neurotransmisores sí cumplen una función de transporte. Ustedes se imaginan en un vehículo, ¿no? Cuando se lleva alguna cosa que se lleva en ese transporte, los neurotransmisores cumplen esa función. Entonces, de llevar, de transmitir información en nuestro cerebro, en nuestra parte neuronal. Entonces, cuando estamos imaginándonos ese plato, ese sabor, ¿no es cierto? Es lo que está pasando cuando nosotros comemos, cuando nosotros tenemos algo, disfrutamos de algo, ¿no? Entonces, mire, ¿qué pasa con el glutamato? ¿Ya? Es un papel que desempeña, sí, los procesos de transmisión de síntesis de las neuronas, o sea, las sensaciones, la parte principal es de crear, bueno, no de crear, sino de transmitir la parte cognitiva y emocional. Por eso es que hablamos de la relación del aprendizaje con las emociones, porque influye mucho en esos procesos. Y por eso también cuando nos dicen, ¿no? De que debemos alimentarnos, de tener un buen desayuno para ir a clases, es porque aquí funciona mucho esta parte para el aprendizaje. También es importante porque radica la participación en los procesos vitales como las funciones gastrointestinales relacionadas con la nutrición, como la sensación de gusto, la maduración intestinal y como fuente de energía, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos mirar ¿por qué son importantes estos neurotransmisores? También cuando no hay este glutamato o no se está transportando dentro de nuestro cerebro, dice que puede producirse la sordera y las convulsiones, que bueno, que ya creo que en un análisis más profundo se podrá mirar esta parte. Entonces, mire, esto es importante, ¿por qué? Porque este neurotransmisor ayuda cumple varias funciones, ¿no? Regula la información sensorial, agiliza la sinapsis, regula incluso también las emociones. Es importante y algo que cabe mencionar que propicia la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces, fomenta el aprendizaje que con el ejemplo que les había colocado es importante que podamos nosotros comprender y seguir aprendiendo en ese sentido. Ahora le doy paso a mi amiga Gaby para que continúe con esto, ¿ya? Muchas gracias. Gaby Samaniego. Buenos días con todos. Bueno, por parte de Gaby casi no se le escucha. Está muy bajito su audio.
tal vez? No sé si es solo mi ordenador, pero yo lo escucho como que estuviera a kilómetros de distancia. Sí, está bajito. Creo que es el internet. ¿Allí? No, Gaby, está bajito, bajito. De pronto alguien más del grupo que le pueda ayudar a Gaby. Sí, hasta que Gaby nos ayude con su audio. Lucy, por favor. Sí, Magíster, buenos días, compañeros, ¿cómo está? En este caso, bueno, ya la compañera ha hecho de las funciones principales del glutamato hablado, pero también nosotros mencionamos que otra de sus funciones, una más estrecha, también puede ser la relación entre la memoria y su recuperación y cómo de esta forma va a facilitar y agilizar lo que es la comunicación entre las diversas células nerviosas a través del proceso de la sinapsis, ¿no? Como todo en exceso es malo, pues en este caso del neurotransmisor glutamato no es la excepción. En este caso es cuando existe un exceso, es tóxico para las neuronas y se lo asocia mucho a enfermedades como lo que son la epilepsia y el derrame cerebral. En este caso nosotros vemos que tiene una implicación y también regulación en lo que son los sistemas motores, ¿no? Pues y de esta forma lo que nosotros vemos y observamos a través de el dibujo en este caso es una de esas funciones, ¿no? Cómo lo puede regular también a nuestros sistemas motores. En este caso también decimos que es un amoníaco producido por el cerebro y es el principal neurotransmisor responsable del sistema nervioso central en un porcentaje más o menos de un 75% de la transmisión y excitación, ¿no? Y también ayuda mucho a lo que es la plasticidad sináptica. En este caso nosotros podemos hemos resumido un poquito aquí lo que es el glutamato y la importancia y cómo este participa en procesos vitales más que todo, ¿no? En funciones incluso gastrointestinales y cómo se lo relaciona con la nutrición y cómo esta sensación también pues se la nota, como decía Gaby, también en lo que era de los platos y el gusto, ¿no? Eso, Magíster, en cuanto a lo que es el glutamato, compañeros. Muchas gracias. Muy completa la explicación. Gracias, grupo número 6. Pasamos al grupo número 7 con el neurotransmisor serotonina. Buenas, ¿sí me escucha, doctora? Sí, claramente. Ahí están los nombres del grupo. Vamos a hablar sobre la serotonina, ¿no? Que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, ¿no? Aunque también cumple con otras funciones, ¿no? Como regula el apetito sexual, controla la temperatura corporal, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva, junto a otros neurotransmisores como la dopamina y noradrenalina, ¿no? Que participan en los mecanismos de que rigen la ansiedad, el miedo y la angustia, ¿no? También como es la agresividad. También regula la secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina, una proteína que entre cuyas muchas funciones está la regula de los ritmos circadiarios, ¿no? Y el sueño. Desempeña un papel muy importante en la formación y el mantenimiento de la estructura ósea. Está implicada también en el funcionamiento del sistema vascular, ¿verdad? También dice que a la serotonina también se la conoce como la hormona de la felicidad, ya que cuando aumenta sus niveles en los circuitos neuronales genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. En este sentido es necesario también tener en cuenta que para producir esta neurotransmisor, ¿verdad? El organismo necesita una sustancia llamada tritofano, ¿no? Que no puede producir por sí mismo, sino que debe obtenerlo a partir de los alimentos que lo ingieren, ¿no? En este caso puede ser como huevos, pasta, arroz, lácteos, cereales, cosas así, ¿no? Plátano. No obstante, también se pueden incrementar los niveles de serotonina mediante la práctica
regular de ejercicios o técnicas de relajación, por ejemplo, como el yoga, ¿ya? Que también los cambios de actividades, como por ejemplo los viajes, los proyectos, ayudan a mantener, incluso aumentar la producción de esta neurotransmisor, ¿no? Otro dato significativo que también encontré dice que el organismo de los hombres genera un 50% más de serotonina que el de las mujeres, y que por lo que éstas sentirían con mayor intensidad el aumento o el descenso de los niveles de este neurotransmisor, ¿no? Tener los niveles de serotonina por debajo de lo normal se asocia a enfermedades mentales, como el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad, trastorno de obsesivo compulsivo, agresividad, insomnio, estrés, etc. Eso es todo lo que podemos exponer mismo con el grupo 7 sobre este neurotransmisor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackson. Qué interesante su intervención. Muy bien, muy completa. Gracias. Vamos a dar paso ahora al grupo número 8 con el neurotransmisor endorfina. Estimada maestra, muy buenos días, compañeros. Buenos días. El tema de nosotros, la endorfina. Los integrantes que componen este grupo son los siguientes: Patricio Vinuesa, Diego Villamagua, mi nombre, que es Nancy Vargas, y Raquel Vallejo. La endorfina, voy a dar una breve definición sobre la endorfina. Las endorfinas son un tipo de sustancias que se producen en el sistema nervioso central y que tiene la labor de intervenir en el proceso del dolor, en las situaciones de hambre, en la termorregulación y además influye en la aparición de algunas emociones. Las hormonas de neurotransmisores son sustancias químicas que tienen la labor de intervenir en ciertos procesos fisiológicos dependiendo del elemento del que hablamos. En el caso de las endorfinas, estas son conocidas por influir sobre las ciertas emociones y sensaciones. La principal función de la endorfina es la siguiente: la droga natural que produce una sensación de placer y euforia. La morfina endógena presentada en la heroína. Por ejemplo, ahí nos decía la profe que cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos la droga, sentimos una sensación de tranquilidad. Entonces, esta hormona es la que nos produce esa sensación. También tenemos los efectos principales de la endorfina: la reducción al dolor, al placer, promueve la calma, mejora el humor, retrasa el proceso del envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario. A continuación, la siguiente compañera, Raquel. Ya, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, vamos a explicar un poquito más lo que son las endorfinas. Como ya lo dijo mi compañera, son pequeñas proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina, pero eso se denomina como morfina endógena, es decir, producida por nuestro organismo. Estas funcionan como neurotransmisores, estimulando receptores especializados en el sistema nervioso central, produciendo así una sensación de bienestar. La doctora Garrido, endocrinóloga de la Clínica Ciudad del Mar, explica que se liberan en áreas del cerebro que están en el centro de la supresión del dolor y son producidas por la glándula pituitaria y el hipotálamo durante la actividad física aeróbica, además de otros estímulos como el dolor, el consumo de alimentos picantes o el consumo de chocolate, entre otros. Se ha demostrado que el enamoramiento y el orgasmo, así como la acupuntura, producen un aumento significativo de la secreción de las endorfinas. Uno de los efectos que produce la endorfina tiene un rol importante en la recuperación y tiene funciones esenciales para la salud, dentro de las cuales se encuentran: promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran el humor, reducen el dolor, retrasan el envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario,
reducen la presión sanguínea y contrarrestan los niveles elevados de adrenalina asociados a la ansiedad. Mi compañero Patricio, continúa, por favor. Profe, ¿sí puede poner lo del Jamboard que estaba del grupo número 8? Porque no se está visualizando. No están visualizando, ahorita está Ahorita compartiendo. ya se visualizó. En vista de que no está por ahí mi compañero Patricio, vamos a continuar diciendo que es una sustancia que que es liberada por nuestro cuerpo, influye en la inhibición del dolor psicoemocional, influencia del sistema inmune, memoria y atención y participación. Eso es todo cuanto podemos explicar a la endorfina. Muchas gracias. Muchas gracias, grupo número 8. ¿Me confirman que se está viendo la pantalla, por favor? Porque yo tengo remarcado en rojo, eso quiere decir que se está proyectando. Sí, máster, se visualiza. La ira o el placer sexual. Los efectos son formación de memorias, de los 3 tipos de memoria que vamos a ver a continuación. El estrés disminuye la producción de noradrenalina, el ejercicio físico aumenta la producción y el desajuste de este neurotransmisor se asocia a la depresión y a la ansiedad. La dopamina, cuya función es los mecanismos de recompensa del cerebro, aquellas situaciones que resultan gratificantes, es el causante de las sensaciones placenteras, se encarga de la coordinación de ciertos movimientos musculares, regula la memoria, participa en los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y participa en la toma de decisiones. Cuando existe cantidad excesiva de dopamina, se puede producir el trastorno conocido como esquizofrenia y cuando está en escasas cantidades, Parkinson. El neurotransmisor GABA tiene la función de ser un mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los neurotransmisores que conducen a la ansiedad. Se genera a partir del glutamato. En su ausencia, se produce epilepsia. También otro de los efectos es que contribuye al control motor y la visión. Regula la ansiedad. El glutamato es importante en la relación con la memoria y su recuperación. Por eso bien lo decía el grupo que participa en los procesos de aprendizaje. Es el principal mediador de la información sensorial, motriz, cognitiva y emocional. ¿Me quiere decir algo? No sé si se quedó congelada mi pantalla, perdón que le interrumpa. ¿Pueden observar la presentación? Sí, magíster, le podemos observar. El anterior sí quedó. ¿Se quedó en la Es que se anterior? quedó congelada en la anterior. ¿Ahí está? Sí, máster. Sí, en glutamato. Ya, perfecto. Muchas gracias por retroalimentar esta información.